Turno del doctor Guillermo Zumberger. Sí, bueno, yo quiero felicitar a los panelistas que realmente han expresado todas las angustias que yo siento ahora que he vuelto a entrar a un ente regulador. Sobre el tema, por ejemplo, de la propuesta del señor Bonifaz sobre la capacitación de jueces, yo creo que eso es no solamente es una excelente idea, sino que yo creo que es indispensable. Y es probablemente el camino a seguir, porque tratar de modificar la legislación, y sobre todo en la actual coyuntura de lo que tenemos políticamente hablando en el Congreso, inclusive podría ser hasta un riesgo, porque de repente nos sale un Frankenstein por ahí legislativo que va a complicar más la vida. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sobre la pregunta del doctor David Kunza, con respecto a cómo es el tema de adaptación de las nuevas tecnologías, una de las cosas que me sorprendió un poco cuando recién entré a CIPTEL hace un mes más o menos, es que no solamente no había ningún plan para ver la adaptación del modelo de regulación actual a la evolución tecnológica y a la evolución del mercado, sino que no existe ningún área, ningún departamento dentro, ni ningún grupo de trabajo, ningún task force o think tank, o como se le quiera llamar, dentro de la institución que esté permanentemente monitoreando estos cambios tecnológicos y esta evolución de mercado, que es fundamental en un área donde la velocidad vertiginosa del cambio es pues impresionante. Es decir, lo que era el mercado peruano de telecomunicaciones hace 5 años no tiene nada que ver con lo que es ahorita. Y bueno, el cambio tecnológico en términos de, creo que lo mencioné al paso durante la exposición, el tema de, por ejemplo, el modelo regulatorio peruano está definido en función de servicios independientes, pero ya tenemos paquetes, como decía el Triple Play, donde uno tiene data, voz y TV, y en fin, que no cuentan en este momento con un adecuado marco regulatorio. Yo creo que precisamente una de las principales tareas que estamos emprendiendo en este momento es empezar a analizar y atacar ese tipo de problemas, ¿no? Y en eso, pues, yo creo que es muy importante el tema de la autonomía, en última instancia. Carlos Adriancén decía, en su incisivo comentario, por ejemplo, el tema de los cuadros técnicos. Yo recuerdo cuando me tocó ser presidente de OCINER, el primer presidente de OCINER, a fines del año 97, la gran pelea que tuve con el Ejecutivo para hacerles entender que lo que necesitábamos eran cuadros altamente calificados, pocos pero muy buenos, y que en consecuencia debían ser también adecuadamente remunerados porque existía un mercado, en fin. No igual a la empresa privada, por supuesto, ni mucho menos, pero que tenía que haber un cierto nivel, porque si no, ¿qué cosa iba a tener yo un funcionario que ganaba, no sé, 2.000 soles y que tenía que negociar o enfrentarse a un funcionario que llegaba en un Mercedes-Benz con un terno de $1.000 y ganaba $15.000 al mes? Ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, esa fue una gran pelea. Ha habido, en ese sentido, yo creo, algunos problemas, pero yo estoy seguro que se van a corregir en su debido momento. Lo que pasa es que aquí hay un poco la ley del péndulo y se mete a los reguladores en sacos en donde no corresponde. Por eso es que el personal capacitado es muy importante. Yo recuerdo el famoso cuento del loro que siempre cuenta el doctor Eduardo Ruiz Boto, el jefe del RENIE, con que trabajé por más de 4 años y medio, que dice lo siguiente: los que hacen la institución son los técnicos, son los cuadros, la cabeza es simplemente un coordinador, un orientador, y es quien da la cara y defiende a la institución permanentemente hacia afuera. Entonces dicen que este turista quería comprar un loro, estaba en Iquitos, entonces va y pregunta si tenían loros, dice, sí, tengo 3 loros magníficos. Y dice, ¿usted cuánto cuesta? Dice, usted cuesta $1.500. ¿Y qué hace? Habla como político, es una maravilla. Y no, ese cuesta 3.000. ¿Y qué hace? No, canta como Pavarotti.
Y el tercero le dice, ¿y este? Ah, no, le dice, se cuesta $5.000. Ah, sí, ¿y este qué hace? No, no hace nada, pero los otros dos le dicen jefe. Entonces, yo creo que en el caso de Occipital no se aplica porque yo gano menos que los otros loros, pero bueno, no, volviendo al tema, yo creo que para terminar, en el caso del énfasis que ha puesto el doctor Carlos Adriancén en lo del impacto de los reguladores sobre el tema de la inversión, yo creo que ahí hay que hacer una precisión también. Es cierto que los reguladores influyen en lo que es la inversión, en la medida en que sean predecibles, en la medida que sean eficientes, en la medida que sean ágiles en su accionar. Pero ahí hay que mirar también las políticas sectoriales que son manejadas por los ministerios. Muchas veces el problema principal está en el ejecutivo del sector, no necesariamente en los reguladores. Por eso me parece un poquito cargada la tinta con respecto a los reguladores, pero de todas maneras el comentario es válido. Gracias. Ya aceptaron después. Muchas gracias, jefe. El uso de la palabra, el señor Salazar. Muchas gracias. Sí, con relación a la primera pregunta, inquietud del amigo Bonifaz sobre pequeñas ciudades, les explico cuál es la génesis de esto. Como ustedes saben, el programa Agua para Todos tiene una meta de inversión de aproximadamente 5.000 millones de soles por los próximos años. Y hay toda una tremenda problemática sobre la generación de proyectos. Mucho de esto pasa por SNIP, otros no, dependiendo de los montos, etc. Y en la práctica, lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo en equipo con el Ministerio. Entonces, el Ministerio se ha dado cuenta, y el Ministerio de Vivienda, igual que el Ministerio de Economía y Finanzas, que en realidad tiene mucho sentido priorizar las inversiones en función de un PMO, de un plan maestro optimizado. Y es ahí donde nos piden apoyo con este tema de no las pequeñas ciudades, sino digamos las ciudades intermedias, que estaban fuera del ámbito inicial de regulación del sector, de su creación, ¿no? Y por supuesto, esto también va con su financiamiento, o sea, no es solamente que es una delegación del Ministerio, sino también es financiamiento del Ministerio, específicamente el programa Agua para Todos. ¿Por qué? Porque hay que pensar en la sostenibilidad. Fíjense qué pasó en el primer gráfico que presentamos. En la época del señor Fujimori se invirtieron varios miles de millones de dólares en el centro de saneamiento. Sin embargo, hoy en día gran parte de esa infraestructura se ha perdido por falta de mantenimiento, por una falta de buena gestión, por falta de incrementos tarifarios que permitan cubrir los costos, por malas opciones tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, en términos económicos, ineficiencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros lo que estamos buscando es la sostenibilidad del programa de Agua para Todos, que no solamente es dar más cobertura, sino también reducir la exclusión social y hacer que este sector informal cada vez más sea parte de la economía formal, ¿no? En cuanto a la regulación Estado-Estado que plantea David Kunza, es totalmente exacta y es muy provocadora su pregunta sobre los mecanismos. Y yo creo que David ha dado con una clave que ha sido la ilusión de proinversión. Por ejemplo, en el caso específico de Tumbes, ¿no? A un contrato de gerencia le ha denominado concesión. Entonces yo le digo, ¿y por qué? Bueno, porque nosotros pensábamos que el concepto concesión le daba más estabilidad. Sí, pero la gente no quiere concesión, la gente quiere contrato de gestión, porque la gente tiene este sentimiento de pertenencia, que el agua es de ellos, no de otros. Entonces, simplemente fíjese cómo una falla de marketing está creando un problema legal y real, porque no es una concesión, sino es un contrato de gerencia donde el Estado y el gobierno alemán han decidido invertir, digamos, 18 millones de euros. Entonces, esta confusión que a veces le pasa a Proinversión, que tiene tantas cosas, lleva a un tema que yo planteé al inicio, es la falta de una masa crítica de profesionales. Por ejemplo,
respondiendo a la oferta de la Escuela de Economía de la Universidad de San Martín, ¿por qué no promovemos 1000 tesis de grado o 100 tesis de posgrado, de maestrías y doctorados, sobre el tema de la gestión regulatoria hídrica? La posible integración o el enfoque integrado de Cuenca genera o no genera economías a una economía. Segundo, ¿podría o no ser aplicable en el Perú los derechos sobre el agua? Efectivamente, no en la primera prelación, que es poblacional, sino en la segunda, tercera o cuarta. Es decir, no hay agua para minería, energía y hidroeléctricas en la misma cuenca. ¿Qué hacemos? Hacemos trasvases, todo ese tipo de cosas. Es decir, hay una serie de opciones tecnológicas evidentes al momento de negociar con el inversionista privado. Porque, ojo, los inversionistas y los operadores de agua en el mundo no tienen miedo a mayor inversión. Lo que le tienen miedo es a la improvisación, ¿no? Al ir de tumbo en tumbo, al no saber hoy día de qué se trata, ¿no? Y sobre todo a la falta de realismo. En estos momentos somos como la gallina que no tiene agua para tomar, pero invita a pato a nadar, ¿no? Es decir, tenemos cuencas con un tremendo estrés hídrico, donde su fuente de agua es un nevado que se va a agotar en 10, 15 años y estamos atrayendo inversión minera, inversión por contratos de 10, 15 años. Y los abogados tienen su contrato de estabilidad tributaria, tienen sus contratos, es más, van y hacen su trámite, le dan su dotación de agua. Entonces, no estamos proporcionando la información suficiente, oportuna y precisa para una toma de decisiones informada, ¿no? Que es un tema de economía y de eficiencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que el tema es que debemos empezar a discutir estos temas específicos en este tipo de foros académicos. Realmente, ¿cuál es el modelo de intervención del sector privado en el Perú? Privatización, eso está fuera de discusión, ya se agotó. No. Concesión es un tema muy complicado porque involucra contratos de 10, 15 años donde la fórmula de repago es básicamente tarifaria. ¿Y por qué tarifaria? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho tajantemente: no voy a dar avales y no voy a dar más subsidios. Y todo lo que hay será por agua para todos. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como regulador? Sentarnos a la mesa con los gobiernos regionales, con los gobiernos municipales, a ver si tienen algo de canon, etcétera, hacer cálculos y empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, los otros mecanismos son los contratos de gerencia, ¿no? Y esos son un poco los temas sobre los cuales deberíamos empezar a generar una discusión, y no solamente los que estamos hoy en día en Proinversión, en el Ministerio, o en las EPS, o en mi caso en SUNAS. Creo que falta mucha mayor discusión académica, mucho más legislación comparada, mucho más trabajo, planeamiento de escenarios futuros para trabajar estos temas de atracción de la inversión en cuencas donde ya existe estrés hídrico. En el Perú de hoy ya existen 5 cuencas con estrés hídrico, existen más de 20 conflictos por el agua. Hace poco tuve que asistir a una reunión del Consejo de Inteligencia para ver estos temas de los señores de Marcapomacocha, que nos decían: si es que ustedes no nos pagan, nos dan un canon específico a nosotros en efectivo, nosotros tomamos la bocatoma y dejamos sin agua a Edegel y a Sedapal. Entonces, estos son los temas concretos, no son muy legales, son prácticos, son fácticos, y debemos tener una posición consistente, porque según el Servicio de Inteligencia, esto ya no es un tema aislado, es la tendencia que se están dando ya en 20 localidades del país. Entonces, por lo tanto, por supuesto, nosotros como regulador hemos dado nuestra opinión, pero la reflexión final es que no tenemos una clara política de Estado consensuada con los actores en este tema, ¿no? Tiempo. En cuanto